La resurrección de Jesús es una doctrina cristiana fundamental y esencial. La resurrección de Jesús es tan importante que sin esta el cristianismo simplemente sería una mentira. En 1 Corintios 15:14 Pablo escribe: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 3 versículos más adelante, en el versículo 17, Pablo dice una vez más: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún cuando existen muchos otros temas en los que los cristianos no están de acuerdo y todavía así se consideran cristianos, este no es uno de esos temas. Negar la resurrección de Jesucristo es negar el corazón mismo del cristianismo. Pero el problema con la resurrección de Jesús no es tanto acerca de si resucitó o no resucitó, sino en la forma como Jesucristo resucitó. Desafortunadamente, los falsos cultos atacan la resurrección de Cristo y la reinterpretan en formas diferentes, como por ejemplo, negando su resurrección física. Debemos preguntarnos si Jesús resucitó de los muertos con el mismo cuerpo con el que murió, o si resucitó en un cuerpo espiritual que no era carne y huesos. La respuesta a esta pregunta es vital, ya que la misma separa a los verdaderos cristianos de aquellos que no son cristianos. Por lo tanto, aquí tenemos la doctrina correcta de la resurrección en el cristianismo, la cual la consideramos tan importante que la misma debe ser establecida como una declaración de fe verdadera, y todo grupo u organización que no afirme ni apoye esta doctrina no deberá considerarse cristiano. Jesús resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo físico con el que murió. Este cuerpo resucitado fue un cuerpo glorificado, espiritual. La declaración anterior es la correcta doctrina en la Escritura. Como tal, se sostiene en contra de los falsos grupos, como los Testigos de Jehová y la Iglesia del Pastor, que establecen que Jesús no resucitó corporalmente, sino espiritualmente. Ninguno de los grupos busca negar la declaración bíblica tan obvia de la resurrección de Cristo, aparentemente. Pero ellos sí cambian el significado de la resurrección como si ésta no hubiera realmente sucedido. ¿Resucitó Cristo de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió? La respuesta es sí. Inmediatamente después de la resurrección Jesús pudo comer. Lucas 24, 42 y 43. Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Jesús no solo mostró a las personas sus manos y pies con la señal de los clavos en estos, sino que, como en el caso de Tomás, lo palpó al colocar sus manos en las heridas de Jesús. Juan 20, 27 y 28. Después le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó: mi Señor y mi Dios. Note que en este caso Tomás reconoció al Dios encarnado, lo cual le permitió exclamar que Jesús es, de hecho, Señor y Dios. Aún las personas, cuando vieron a Jesús, se postraron a sus pies, lo adoraron. Mateo 28, 9. De repente Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron.
Si Jesús no hubiera resucitado con su cuerpo, Él no hubiera tenido señales en sus pies y manos con las mismas cicatrices dejadas por los clavos utilizados en la crucifixión. Considere los siguientes versículos como prueba adicional de que su cuerpo, el mismo con el que murió, fue resucitado. Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Puede alguien ver un espíritu? En lo absoluto. Lucas 24, 38 y 39. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿No vimos hace un momento que Jesús mismo declaró que tenía carne y huesos? ¿Tiene un cuerpo espiritual carne y huesos? Obviamente no. En las enseñanzas de los grupos no cristianos se enseña que el cuerpo físico de Jesús murió, pero que solo su cuerpo espiritual fue resucitado. Si esto es así, pregunto, ¿el cuerpo espiritual consiste de carne y huesos como el cuerpo físico? Esto no tiene ningún sentido como tal. Ahora bien, si Jesús no resucitó físicamente, ¿qué le sucedió entonces a su cuerpo físico? ¿Fue tal vez disuelto? ¿Fue movido tal vez a algún otro lugar? No existe ningún registro bíblico diferente al que aparece en las Escrituras con relación al cuerpo de Jesús, el cual resucitó con el mismo cuerpo con el que murió. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Sin embargo, aún después de examinar a Juan 2, 19 al 21, algunos niegan que Jesús resucitó de los muertos con el mismo cuerpo como Él mismo lo declaró. Vemos claramente que Jesús profetizó que Él levantaría el templo de su cuerpo, como se ve en el versículo 21 por parte de Juan el apóstol, el cual declara que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Por lo tanto, esto tiene que ser prueba conclusiva que Jesús resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió. Este pasaje muestra claramente que Jesús predijo que Él levantaría su mismo cuerpo, no un cuerpo diferente, como efectivamente así lo hizo. ¿Es esto suficiente para terminar el tema? Usted lo podría pensar, pero la resistencia continúa. Primera a los Corintios 15, 35, 39 y del 42 al 44, así dice la Escritura. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El versículo 43 dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El versículo 44, mencionado anteriormente, es usado en un intento para establecer la idea de que Jesús no resucitó físicamente, sino espiritualmente. Ya se ha establecido que Jesús resucitó con el mismo cuerpo con el que murió, con las mismas cicatrices en manos, pies y costado. También vimos que Jesús declaró que Él tenía carne y huesos. Preguntamos una vez más, ¿tiene un cuerpo espiritual carne y huesos? La Escritura no declara esto en ningún lugar. Pablo no está declarando que hay dos cuerpos separados para cada ser humano, uno físico y el otro espiritual, y que después de que el físico muere, el segundo cuerpo espiritual y totalmente diferente al físico toma lugar y la persona anda con un cuerpo espiritual. Más bien, con referencia al mismo cuerpo, Pablo declara: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí se está refiriendo al mismo cuerpo en ambas oraciones, como hemos visto. Y estas oraciones no son ni separadas ni son diferentes, están unidas. Este mismo cuerpo se convierte en un cuerpo resucitado, el cual es el cuerpo espiritual al cual se está refiriendo Pablo en estos pasajes, y es el mismo cuerpo con el que Jesús resucitó, un cuerpo espiritual. La referencia al cuerpo espiritual es con relación al mismo cuerpo que él tenía previamente, aun cuando éste ha sido cambiado a cuerpo glorificado. Primera a los Corintios 15, 33 y 34 dicen: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Nuestros cuerpos, perecederos y mortales, son finalmente establecidos con características imperecederas e inmortales del cuerpo espiritual, el cual es el nuevo cuerpo físico resucitado y cambiado del creyente. Jesús fue simplemente el primer fruto de la resurrección. Primera a los Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Podemos ver, por lo tanto, que nuestros futuros cuerpos que serán resucitados serán cuerpos espirituales, pero no en el sentido de espíritu, como lo es Dios. No. De hecho, estos cuerpos espirituales son físicos. Se podrán ver, se podrán palpar, podremos incluso comer. Nuestros cuerpos resucitados serán glorificados. Estos cuerpos espirituales son de hecho físicos. Repito, los mismos cuerpos que tenemos ahora, solo que glorificados. De lo contrario, no habría resurrección.